Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, porque podemos entender que nuestra fe tiene el único fundamento, Señor, que tu palabra nos enseña. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos permite, Señor, poder mantenernos firmes creyendo esta verdad que tú has dejado en toda la Escritura. Señor del cielo, hoy estamos delante de ti y te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a toda gracia, a toda sabiduría, a toda revelación y a todo entendimiento, Señor, que necesitamos cada uno de nosotros para poder creer el Evangelio, Señor, cada día en nuestra vida. Señor del cielo, que este sea un tiempo donde tu palabra y tu Espíritu, Señor, entren a nuestro espíritu, Señor, para que podamos cobrar vida, recibir vida, Señor, a través del Evangelio que nos ha revelado. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo, oramos todos, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Hoy nos toca revisar el capítulo 4 de Primera de Pedro. Hemos revisado ya los 3 primeros capítulos en ocasiones anteriores y hoy nos toca llegar al capítulo número 4. Y exactamente este capítulo es muy interesante y es un capítulo corto. Creo que es el más corto de los que tiene Primera de Pedro. Así que vamos a empezar explicando. En primer lugar, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo acá es que debemos llevar todo ante el Evangelio. Esto es lo primero que podemos entender, llevar todo ante el Evangelio. Ante el Evangelio, ¿verdad? No podemos dejar nada de nuestra vida fuera del Evangelio, porque cuando esto sucede, entonces de verdad nos perdemos y nos extraviamos de Dios. Necesitamos llevarlo todo ante el Evangelio. Eso significa toda tu vida, significa todo, absolutamente todo. Debe ser llevado ante el Evangelio. Lo segundo que Pedro nos enseña acá es que nuestra vida tiene que ser para obedecer la voluntad de Dios y cumplirla. Es decir, Pedro nos está enseñando acerca de la voluntad de Dios para que podamos creer esa voluntad, obedecerla y cumplirla. Entonces, en este capítulo vamos a encontrar este mensaje del apóstol Pedro. Encontremos la voluntad de Dios, pero obedezcámosla y cumplámosla. También Dios debe ser glorificado en nuestra vida mediante el Evangelio de Jesús el Cristo. Esto es lo otro que Pedro nos enseña en este capítulo. Dios debe ser glorificado en nuestra vida, ¿verdad? En toda nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida. El que debe recibir la gloria, el que debe recibir la honra es solamente Dios, no nosotros, sino que Dios es morir a nosotros para que Él sea levantado. Entonces podemos entender cómo Pedro nos está diciendo esto y concluye este capítulo con un cuarto punto que es que aún si es la voluntad de Dios que tengamos que sufrir por el Evangelio, debemos hacerlo con gozo. Sufrimiento con gozo, pero por causa del Evangelio. O sea, esto es como un resumen de lo que Primera de Pedro nos está hablando en este capítulo número 4. Entonces quiero ir a la primera sección, que es el versículo 1 al versículo número 6. Este es el primer segmento. Vamos a ver del versículo 1 al versículo número 6. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro nos está hablando ahí? Dice de esta manera, por tanto, es decir, está poniendo un punto de referencia, ¿verdad? Por tanto, dice, por todo lo que ya dijo anteriormente en el capítulo anterior, por tanto, o con base en, ¿verdad? Por tanto, esto es así. Y empieza diciendo, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con este mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatría. Y en todo esto
se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne, como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro acá? Si no nos detenemos a examinar, pasaríamos así muy superficialmente el mensaje del apóstol Pedro. Pero en realidad el mensaje del apóstol Pedro está comenzando con el fundamento, con el evangelio, con la obra del Cristo. Por eso él dice por tanto, o sea, como es así, ¿verdad? Por tanto, como está establecido. Y él empieza hablando que Jesús el Cristo vino en carne para cumplir la voluntad de Dios. Y dice también que ese debe ser el propósito de nuestra vida. ¿Cuál? Cumplir la voluntad de Dios. Esto es lo que primero está diciendo, ¿verdad? Entonces, en estos primeros versículos, el apóstol Pedro nos dice que debemos cumplir la voluntad ¿de quién? De Dios, no la nuestra, sino que nos invita a cumplir la voluntad de Dios. Ármense ustedes mismos también de este propósito. Yo le preguntaba el domingo a la congregación, ¿por qué cree usted que vino Jesús a la tierra? ¿Por qué cree usted que vino? Para cumplir la voluntad de Dios. Porque muchos creen que vino para que ellos se sintieran bien, se sintieran motivados, que estuvieran positivos el día domingo, ¿verdad? O que les fuera bien en la economía o en la familia. Piensan que para eso vino Cristo, pero Cristo no vino a todo eso. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y por qué Dios envió a su Hijo? ¿Por qué Dios nos dio el Evangelio? ¿Para qué nos daría Dios el Evangelio? ¿Por qué Cristo dejó su gloria allá arriba y vino? Por causa suya. Por causa suya. Para cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que Pedro nos está diciendo acá. Esta es el anhelo que debe haber en ustedes, cumplir la voluntad de Dios. Espero que de verdad en ustedes esté el anhelo de cumplir la voluntad de Dios, porque ese debe ser el anhelo según la palabra de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Pero veamos, Jesús vino a cumplir los oficios del Mesías Cristo, y de esa manera vino a padecer en la carne, en la cruz y en la resurrección, y de esa forma también resolvió el problema, dice ahí, del pecado. Pedro está diciendo que Jesús es el Cristo, que vino a sufrir en carne, y que al sufrir en carne Él resolvió el problema del pecado. Esto es lo primero que Pedro está diciendo en estos primeros versículos. Está diciendo que el único que resuelve el problema del pecado es Cristo. Por eso es que en los primeros versículos vamos a encontrar el Evangelio. Dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne. ¿Qué significa esto? Que Cristo padeció en la carne. Es que Él vino a padecer en la carne para resolver el problema del pecado. Porque luego dice que quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Y no está hablando de nosotros. No está hablando de los seres humanos. Porque está hablando de la obra de Cristo. Entonces, quien ha terminado con el pecado es uno solo. El que vino a padecer en la carne es Dios mismo, que vino a padecer en la carne. Y aquel que padeció en la carne, aquel que padece en la carne, ha terminado con el pecado. Esto es el primer punto que Pedro está diciendo. Jesús, como el Cristo, el que vino en la carne, vino a terminar con el pecado. El primer punto del problema espiritual, ¿verdad? Luego podemos ver
que resolvió el problema de la separación con Dios al padecer en la carne. Él ofreció su carne, su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo fue rasgado como una ofrenda para abrirnos ese camino nuevo y ese camino vivo que nos lleva ahora directamente a nuestro Padre Celestial. Por eso dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con este mismo propósito. Es decir, que Cristo vino a resolver el problema también de la separación. Cuando vino en carne, no solamente terminó con el pecado, sino que también resolvió el problema de la separación del hombre con Dios. Esto es lo que Pedro nos está explicando en estos primeros versículos. Si alguien puede ir a Hebreos capítulo 10 y versículos 19 y 20, vamos a ver Hebreos 10, 19 y 20, si alguien lo puede leer en voz alta. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué dice? Entonces, ¿cómo podemos entrar al lugar santísimo? ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre que fue derramada en la cruz, ¿verdad? Entonces, la sangre de Cristo nos permite tener entrada hasta el lugar santísimo. Pero luego oiga lo siguiente: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, cuando Pedro está diciendo que Él vino en carne, está diciendo que Él vino a resolver el problema del pecado a través de su sangre, pero también ofreció su carne, ofreció su cuerpo, lo ofreció como ese velo que fue rasgado. Igual el cuerpo de Cristo fue rasgado, y de esa manera se abrió el camino nuevo y vivo por el cual nosotros ahora podemos entrar directamente a la presencia de nuestro Padre Celestial, al lugar santísimo. Esto es lo que Pedro está tratando de explicar en estos versículos. Tercero, Jesús Cristo resolvió el problema de la opresión de Satanás también. Por eso Pedro, lo siguiente que dice ahí, si usted sigue leyendo estos versículos, se va a dar cuenta que Pedro está diciendo que los que hemos creído el evangelio de este Jesús como el Mesías Cristo, ya no estamos bajo el control de Satanás. Ya Satanás fue derrotado. Y por eso Pedro escribe: porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatría. Está diciendo que Satanás ya no nos controla, que nuestra vida ya no debe ser igual, que debe ser transformada, porque la obra del Cristo tiene poder para transformar la vida de cualquier persona. Esto es lo que Pedro está diciendo. Entonces está hablando de que solo Cristo vino a resolver el problema del pecado, vino a resolver el problema de la separación y vino a resolver el problema de Satanás, que oprimía a la gente y la hacía vivir en pecado. Solo Cristo resolvió el problema del pecado. Solo Cristo resolvió el problema de Satanás. Y solo Cristo resolvió el problema de la separación del hombre con Dios. Por eso, cuando nosotros hemos creído el evangelio, toda nuestra vida en la carne ya no es para vivir en las pasiones humanas, sino para una cosa. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de ¿quién? ¿Mía? No, de Dios. Entonces, quienes hemos creído el evangelio, quienes hemos creído en esta obra, debemos tener claro que estamos aquí en la tierra para cumplir la voluntad de Dios, no la nuestra. Es la voluntad de Dios la que tenemos que cumplir los que hemos creído el evangelio. Los gentiles, como lo cita acá, usted ya sabe qué significa gentil, ¿verdad?
¿Qué significa gentil? Separado del pacto, separado de Dios, separado de las promesas, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de gentil, está hablando de aquellos que quedaron separados de Dios. Son las personas que no creen el evangelio. Y dice que esas personas con los que nosotros andábamos antes, dice que esos gentiles se deben sorprender que ya no vivamos como ellos viven. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Ya no vivimos como ellos viven. Si de verdad, Pedro está diciendo, si de verdad ustedes han creído el evangelio, los gentiles se van a sorprender de que ustedes ya no corren con ellos en sus desenfrenos, en sus borracheras, en sus situaciones de la vida. No, ya no. O sea, ellos van a preguntar, ¿y por qué ahora ya no? ¿Y por qué ahora ya ni siquiera un vinito? ¿Y por qué ahora ya ni siquiera esto? ¿Y por qué? Bueno, voy a perder mi testimonio, decía alguien por ahí entonces. No, Pedro está diciendo que los gentiles se deben sorprender de nosotros porque ya no caminamos como ellos caminan, porque el evangelio ha entrado a toda nuestra vida. Y aunque ellos dicen también que nos pueden insultar porque ya no caminamos con ellos, y claro, se van a enojar, nos van a insultar, te volviste religioso, te lavaron el coco, te dijeron todo esto, ¿verdad? Pero no por eso los tenemos que condenar. No los tenemos que condenar. Dios no nos llama a condenarlos. Debemos de verdad entender que ellos van a darle cuenta a Dios cuando nos insulten. Pero deben darse cuenta que en nuestra vida está pasando algo. Si de verdad el evangelio está entrando en nuestra vida. Primera de Pedro 4:6. Si alguien lo puede leer, por favor. Primera de Pedro 4:6. Voy a explicar este versículo porque es un poco extraño que aparezca ahí, ¿verdad? Y alguien podría dejar que Satanás usara su entendimiento para entender otra cosa. Entonces, primera de Pedro 4:6. ¿Qué dice? Este versículo parece extraño aquí, ¿verdad? ¿Quiénes son esos muertos a los que se les predicó el evangelio? Bueno, una interpretación es que éramos nosotros mismos, ¿no? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Entonces los primeros muertos a los cuales Pedro se refiere somos nosotros. Esa es la primera interpretación, porque muchos dicen, no, es que Cristo fue y predicó a los muertos. O sea que hay una segunda oportunidad para arrepentirse. No, Pedro no está hablando de que Jesús se haya levantado y haya ido al cementerio y haya predicado a los muertos, o haya ido al Hades o al Seol a predicarle a los muertos el evangelio. No, Pedro no está hablando exactamente de eso. Los versículos 5 y 6 que usted encuentra ahí nos están hablando del juicio que viene después de la muerte física. Así como dice Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto dice, viene el juicio, ¿verdad? Y el versículo 5, si alguien lo lee, por favor, nos está hablando de ese juicio. Está hablando de ese juicio. Pedro está diciendo, va a haber un juicio y ellos se van a tener que enfrentar a Dios, porque Él va a juzgar a todos, a los vivos y a los muertos. Entonces el versículo 5 nos está hablando de ese juicio que viene después de la muerte física. Y el versículo 6, ¿verdad? Dice que debido a este juicio, debido a que hay un juicio, tanto para vivos como para muertos, es que el evangelio es predicado, y este mismo evangelio también fue predicado a aquellos que han muerto, o sea, a aquellos que ya murieron, pues, pero también oyeron el mismo evangelio.
No es que los que murieron ya oyeron otro evangelio, no, escucharon el mismo evangelio. Por eso este mismo evangelio les fue predicado a los que ya murieron. Es lo que Pedro nos está diciendo en el versículo número 6. El evangelio fue predicado incluso a gente que está muerta, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, lo cual significa que es en esta vida, según 1 Pedro 4:3, puedan vivir en el Espíritu, es decir, que sean librados del juicio. Esto lo podemos entender cuando revisamos el resto de la Biblia, cómo podemos entender que alguien vive en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Significa creer en el evangelio. Eso es vivir en el Espíritu. Según Romanos 8, 1 al 4, ¿verdad? Podemos concluir que Pedro está hablando de que aquellos que viven en el Espíritu son los que han creído el evangelio. Por eso es que quería aclarar este versículo número 6, para que no se diera lugar a malas interpretaciones, ¿verdad? Para que quedara claro. Y Pedro nos está recordando entonces que todos vamos a ser juzgados, que hay un juicio, ¿verdad? Que hay un juicio que de parte de Dios que va a juzgar a todos los hombres, a los gentiles y a los no gentiles. Todos estaremos delante de Dios, y debido a ese juicio necesitamos el evangelio en nuestra vida. Vamos a ser medidos, y la medida con la cual seremos medidos todos es el evangelio. No será una medida para unos de un tamaño y de otro tamaño, no, es el evangelio. La medida es el evangelio. Este es el estándar, y con ese estándar nos van a medir a todos, y unos van a quedar altos y otros van a quedar bajos, pero la medida es el evangelio. Por eso es que es predicado el evangelio. Por eso es que se sigue predicando hasta el día de hoy el evangelio. Entonces, aunque muramos en este mundo, podamos presentarnos ante Dios y ser libres de la condenación eterna, gracias al evangelio que Dios nos ha dado, para que podamos vivir con Él siempre, eternamente. Esto es lo que nos enseña los primeros 6 versículos. Voy a la siguiente parte, del versículo 7 al 11. Los versículos del 7 al 11 nos hablan específicamente de que toda nuestra vida con el evangelio es para glorificar a Dios mediante Jesús el Cristo. Esto es lo que dicen estos versículos. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios, y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesús Cristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro empieza diciendo: el fin se acerca. El fin de todo se acerca. ¿Pero de qué está hablando Pedro? ¿Será que está hablando de la venida de Cristo? ¿Será que está hablando del fin del mundo? Por eso es importante escudriñar la Biblia. Pedro está diciendo: el fin se acerca. Pero en realidad Pedro no está hablando de la segunda venida de Cristo, ni está hablando del fin del mundo. No, Pedro está hablando de una profecía que el mismo Jesús había dado. Y para este tiempo, en realidad, Pedro se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén por el imperio romano, cuando se iba a destruir el templo, se iba a destruir el sacerdocio levítico, se iba a destruir toda aquella estructura religiosa que Israel había mantenido por años. Y Pedro está anunciando, diciendo: el fin se acerca. No estaba hablando del fin del mundo, está hablando de que Jerusalén y la iglesia van a ser metidas a un tiempo muy difícil. A eso se está refiriendo el apóstol Pedro, ¿verdad? Y que ellos en realidad deben mantenerse firmes en el evangelio. Pero
esta misma expresión, el fin se acerca, se puede aplicar a nosotros también en este tiempo. Claro que sí. La venida de Cristo está más cerca de lo que hemos considerado. Y el fin también se acerca. Es el mismo mensaje que el apóstol Pedro está dando, pero para la iglesia de hoy es el retorno de Cristo. Es que Cristo va a venir y de verdad debemos vivir con esta fe de que Cristo va a regresar y anhelar que regrese en nuestra vida, en nuestros días, mientras nosotros estemos vivos. Ese debe ser el anhelo y la fe de cada uno de nosotros. Y esto es lo que Pedro nos está diciendo. Debemos vivir de manera prudente, en alerta continua, velando, orando con sobriedad. ¿Y qué significa estar sobrio? ¿Verdad? ¿Qué significa estar sobrio? Es muy fácil entendiendo la otra palabra, ¿verdad? Ebrio. ¿Qué significa estar ebrio? Es alguien que no está en su sano juicio. Entonces, sobrio es alguien que está en su sano juicio. Alguien que está bien en su mente, ¿verdad? Y esto es lo que Pedro está diciendo, que debemos orar con nuestra mente bien, que nuestro juicio esté bien, que nuestra mente esté bien. Y debemos orar de esa manera, aferrados al Evangelio, aunque el tiempo sea difícil como el que estamos viviendo ahora. Aunque sea un tiempo difícil, debemos estar aferrados al mensaje del Evangelio y orando con una mente clara, teniendo claro en nuestra mente y en nuestro corazón el Evangelio en el cual hemos creído. Debemos ser fervientes en amor los unos por los otros, ser hospitalarios, dice, pero agrega una descripción: sin murmuraciones. Debemos aprender a ser hospitalarios, pero sin murmurar. Normalmente la gente puede hospedar, pero después viene la murmuración. Y el consejo es hospitalarios, pero sin murmuración. Sí, pero es que usted, pastor, porque no sabe cómo me fue a mí. Sí, pero es que la Biblia dice que es sin murmuraciones. Sí, pero es que me hicieron poner esto en mi casa. Sí, pero sin murmuraciones. Hospitalarios sin murmuraciones. ¿Aló? Amén. Entonces, la Biblia nos pide ser hospitalarios y pico cerrado. Sí, que se portaron mal, que le hicieron esto. Sí, pero usted es hospitalario. Esto es la orden del mensaje. Y ya cállese, no diga nada más. Amén. Bueno, nosotros hemos hospedado gente, ¿verdad? Entonces después cierra el pico. Ya. Eso es lo que la Biblia dice. Hospeden, pero sin murmuraciones. Todo lo que hemos recibido de Dios debe ser usado para servir a los demás. Todo, absolutamente todo. Esto es lo que Pedro nos está diciendo. Que todo lo que tengamos debe servir para los demás. Por eso, si vemos, dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y un espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros. Dios nos ha dado muchas cosas. A uno nos da una cosa, a otro nos da otra. Es la multiforme gracia de Dios. A uno nos dio el don de la predicación, a otro les dio el don de hacer el evangelismo personal. Amén, gloria a Dios. Pero cada uno debe usar lo que Dios le dio para la gloria de Dios. Amén. Usted no es igual a mí, ni yo soy igual a usted, ni quiero tampoco. Debemos entender esto. Dios nos dio un don a cada uno. Dios nos dio provisión a cada uno. Nos dio recursos a cada uno. Dios nos ha dado conforme su multiforme gracia. Pero debemos entender algo. ¿Para qué nos dio Dios lo que nos ha dado?
para servir a los demás. Amén. Entonces, Pedro está diciendo que todo lo que hemos recibido de Dios, y es todo, porque díganme qué no hemos recibido de Dios. ¿Qué es lo que usted tiene que no haya recibido de Dios? Todo lo que hemos recibido de Dios se ha usado para servir a los demás. Debemos de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque Dios da a cada uno como Él quiere, hermano. De verdad, Dios le da a cada uno como Él quiere. Y todos vamos a ser evaluados con la medida del Evangelio de qué hicimos con todo aquello que Dios nos dio a cada uno de nosotros. No importa lo que haya sido. Sí, es el don de la predicación, es el don del evangelismo persona a persona, lo que haya sido, pero debes entender que Dios va a pedir cuenta de todo lo que nos ha dado. Y debemos ser buenos administradores de esa multiforme gracia de Dios. Por eso es que el evangelio no se puede reducir a una forma de predicación. Por eso es que no predican como nosotros predicamos, entonces no tienen el evangelio. No se puede decir eso. En la evangelización mundial muchos creen que si no predican como ellos predican, no tienen el evangelio. No se puede decir eso. Esta es la multiforme gracia de Dios. Dios usa como Él quiere a cada uno. Algunos son muy buenos para expresarse ante el público, otros les cuesta demasiado y mejor si no lo hacen. De verdad. Pero ese que le cuesta en público, tal vez de persona a persona, es muy fluido y presenta el evangelio y hace el evangelio. Amén, gloria a Dios. ¿Quién es más grande? ¿El que predica en un púlpito? ¿El que predica en la calle a uno a uno? ¿Quién será más grande? Ninguno. Son dones diferentes, es la multiforme gracia de Dios. A otro ni predica en el púlpito ni predica en la calle, hermano, pero tiene otras cualidades. Hermano, yo puedo ayudar en esto, yo puedo, amén. Es que ese es el don, el que sirve, que sirva. No, usted no tiene el evangelio porque no, hermano, no, esto no es lo que la Biblia nos está enseñando. Tenemos que aprender a entender qué es lo que Dios nos está diciendo. El que predica, que lo haga conforme las palabras de Dios y no las suyas propias. El que predica, el que habla, dice otra versión, ¿verdad? El que preside, el que predica, el que profetiza, dice otra versión, que lo haga de acuerdo a las palabras de Dios. Esto es lo que dice. Muy bien, te dieron el don de la predicación, gloria a Dios. Predica, pero predica conforme las palabras de Dios. No con otro mensaje, con las palabras de Dios, ¿verdad? También debemos predicar el evangelio, no otra cosa. Es el evangelio, esta es la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga de acuerdo con las fuerzas que Dios le ha dado. El que sirve, que lo haga con esas fuerzas. Yo en el último evento que tuvimos vi gente de verdad manejando para Guatemala, horas de la mañana, regresando tarde al otro día irse. Y yo decía, Señor, renueva las fuerzas de esa gente. Estos no salen a evangelizar ni saben predicar en el púlpito, pero estaban llevando a los discípulos. Estaban sirviendo con la fuerza que Dios les ha dado. ¿Y por qué? Porque han creído el evangelio también. No deseche a nadie, porque puede ser que usted sea desechado. Esto es lo que Pablo decía. No siendo que al final, yo después de haber sido heraldo de muchos, venga a ser desechado. El evangelio nos debe humillar. Por eso todo lo debemos llevar delante del evangelio. Todo, absolutamente todo. La gloria, el dominio, eternamente siguen siendo para Dios y no para nosotros los hombres mortales. Para Él es la gloria, para Él es la honra.
que todo lo que tenemos y hagamos sea Dios glorificado a través de Jesús el Cristo, quien es el Evangelio. Por eso estos versículos nos hablan de en realidad cómo debe ser nuestra vida, vivida con el Evangelio para glorificar el nombre de Dios. En el primer segmento vimos que es cumplir la voluntad de Dios. En este segundo estamos viendo que es glorificar el nombre de Dios a través de Jesús el Cristo, el Evangelio. Y vamos a ir al tercer segmento, el último, los versículos del 12 al 19. En los versículos 12 al 19, Pedro dice que podemos sufrir por el Evangelio conforme a la voluntad de Dios, pero que aun cuando nos toque sufrir, debe ser un gozo, un regocijo, el sufrir por el Evangelio. Y dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran gozo. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. ¿Por qué Pedro está diciendo esto? Le voy a poner el contexto. Es el año 67 después de Cristo. En el año 70 el templo fue destruido. Los sacerdotes fueron matados. Se rompió todo el sistema religioso de Israel. Pero estamos 3 años antes cuando Pedro está escribiendo esto. Y ha empezado lo que se conoce como la guerra romana sobre Jerusalén. Por eso Pedro está diciendo: el fin se acerca. Hay una guerra que ya está ahí moviéndose. El fin se acerca. Roma estaba avanzando para conquistar Jerusalén. E iban a destruir, en realidad, iban a destruir el templo. E iban a perseguir a la iglesia. Pero aquí está Pedro hablando en nombre de aquellos que han creído el mensaje del Evangelio. Y empieza en esta explicación. Había empezado la guerra de los romanos en Jerusalén. Y la iglesia primitiva estaba pasando por momentos muy difíciles. Por eso Pedro dice del fuego de la prueba que ha venido para probarlos. Nosotros no hemos pasado cosas así, hermano. Y Pedro dice: no se extrañen del fuego de prueba. La traducción es el horno de fuego que ha venido sobre ustedes. No se extrañen de eso, como si algo raro, como si algo extraño les estuviera pasando. No, los que tenemos el Evangelio entendemos que esto puede pasar. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Pero esto es lo que la iglesia primitiva está pasando en estos momentos cuando Pedro escribe. Unos años después, Nerón, el emperador romano, había empezado la persecución y más adelante muchos creyentes irían al martirio y otros murieron en los coliseos romanos luchando contra fieras. Y los metían para que murieran frente a las fieras. Más adelante algunos los encendían como antorchas, los colocaban en postes y les rociaban combustible y luego les prendían fuego. Y con eso alumbraban la noche en la ciudad. Nosotros no hemos pasado nada de eso, hermano. Nosotros decimos que tenemos el Evangelio, que creemos el Evangelio,
No hemos pasado esto. Nosotros no hemos sido probados hasta la sangre por el Evangelio. Y eso es por gracia y misericordia de Dios. Peleamos por un montón de cosas que ni sentido tienen. Espérese un momento de estos. Esto no es. Ahí tienes que determinar si decido creer el Evangelio y vivirlo, o morir sin creerlo. Debemos entender entonces que el Evangelio es lo más grande que Dios nos ha entregado. Esto es lo que Pedro nos está diciendo. Si nos toca sufrir, si de verdad nos toca sufrir, tenemos que entender que el Evangelio es lo más grande que hay en nosotros. En medio de este contexto, el apóstol Pedro dice: no se sorprendan de eso, como si algo extraño les estuviera pasando. Sufrir por el Evangelio es normal, hermanos, les está diciendo. Sufrir por el Evangelio es normal. No se sorprendan, no miren esto como algo extraño que ha venido a sus vidas. No, esto es sufrir por el Evangelio. Deben permanecer en el Evangelio. Pedro nos está enseñando que lo más grande en realidad es el Evangelio. La fe de creer que Jesús en realidad es el Cristo. Y que con esa fe se pueden vencer aún los padecimientos que podemos pasar por causa del Evangelio, por causa de nuestra fe. Se puede vencer cualquier cosa. Esto es lo impresionante del Evangelio, que puedes vencer cualquier cosa. Esta es la fe que puede vencer el mundo. Es la fe del Evangelio, nuestra fe. Por eso Pedro dice: antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Porque Dios ya está con ustedes. Porque Dios ya está con ustedes. Esto es lo que Pedro está diciendo. Dios ya está con ustedes. Dios ya está con nosotros. El Espíritu Santo de gloria de Dios está con nosotros. Aunque seamos insultados, somos dichosos. Por eso dice: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Eso significa que Dios ya está con ustedes. ¿Tienen problemas? Por causa del Evangelio, muchas vidas son tratadas. Muchas vidas son tratadas por causa del Evangelio. Y debemos entender cómo es que Dios opera en nuestras vidas. Dios va a permitir algunas cosas en tu vida por causa del Evangelio que te ha dado. Porque el que ha creído el Evangelio va a ser medido con el mismo Evangelio. Si es la voluntad de Dios que tengamos que sufrir por el Evangelio, no debemos avergonzarnos, sino debemos glorificar a Dios, siempre que en verdad sea por causa del Evangelio. Y aquí habla de 4 cosas, y no porque seas asesino, ladrón, malhechor o entrometido en chismes. Hay gente que sufre por los chismes. Es shushu, le decimos nosotros, ¿verdad? Entrometido, traducido al chapín, shushu. No sufras por ser shushu, o por ser ladrón, o por ser asesino, o por ser malhechor. Sufre por el Evangelio. Esto es lo que Pedro nos está diciendo. Porque el tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios es el tiempo que comienza el juicio en la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero,
¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Es que el evangelio será la medida para juzgarnos a todos. Y la Biblia es clara que va a empezar ese juicio por la casa de Dios, por su iglesia, por su pueblo. Allí empezará el juicio de Dios. Y dice que si el justo se salva con mucha dificultad, el que ha llegado a ser visto como justo delante de Dios, se salva con mucha dificultad. ¿Qué será de aquellos que no creen ni obedecen el evangelio de Dios? Y hay dos grupos, el impío y el pecador. El impío es aquel que, habiendo creído el evangelio, habiendo creído la piedad, se separó de la piedad y se volvió impío. Y el pecador. Y están los justos que se salvan con 60. Imagínense qué será de la demás gente, pues, cuando el juicio de Dios se ejecute. Así que si nos toca sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios, solo nos queda una cosa por hacer, según Pedro. Es interesante porque Pedro ni siquiera recomienda pónganse en ayuno. Si les toca sufrir por causa del evangelio, ayunen, hermano, ayunen más, ¿verdad? Ayune lo que más le gusta, ayune Coca-Cola, ayune frijoles, ahí empieza la gente, ¿verdad? Pedro no dice eso. No, ore, haga vigilias y ahora sí ore, hermano. Hoy levántese a las 5 y ore, hermano. Y denle duro con la lucha espiritual, la batalla espiritual. Hay que pelearla, hay que vencer a ese enemigo sinvergüenza. No, Pedro no dice nada de eso. Pedro dice que si nos toca sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios, solo nos queda una cosa. Encomienda tu alma al Creador. Encomienda tu alma al Creador y aguanta lo que venga por causa de obedecer el evangelio. O sea, debe llegar al punto de decidir morir antes de morir. Entrega tu alma Creador y aférrate al evangelio. El evangelio entonces es lo más grande que Dios nos ha entregado. Debemos vivir con el evangelio y para el evangelio, y debemos cumplir la voluntad de Dios sobre la tierra en nuestros días mientras estamos en esta carne. A mí me preocupa porque ¿sabe qué es lo más grave? Que al que más se le da, más se le va a demandar. Y a nosotros nos reveló el Señor el evangelio. Quiere decir que nos van a demandar. De acuerdo a esa medida nos van a demandar el vivirlo y el obedecerlo y el cumplir la voluntad de Dios. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude el Espíritu Santo para poder vivir el evangelio y obedecerlo, cumpliendo la voluntad de Dios y no la nuestra en los días que nos quedan sobre esta tierra. Y que Dios nos guarde de estas circunstancias como las que la iglesia primitiva estaba viviendo en ese tiempo. El consejo en medio de eso es: encomienden su alma al Señor y manténganse firmes en el evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque solo el evangelio nos puede dar, Señor, respuestas a la vida que estamos viviendo cada uno de nosotros. Solo el evangelio, Señor, es la única respuesta que tú nos has dado en toda tu palabra, Señor, para todos los problemas de esta vida y para el problema de la eternidad también. Señor, queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que nos reveles ese evangelio, que lo podamos creer. Danos fe, Señor, cada día. Aumenta nuestra fe como los discípulos oraban, Señor.
para que de verdad podamos creer y permanecer firmes creyendo este mensaje del Evangelio que nos ha revelado en toda tu palabra, Señor del cielo. Señor, bendice a cada uno de aquellos que reciben este mensaje, Señor, esta noche. Padre, bendice sus vidas, revélales el Evangelio cada día, Señor, y que suceda en ellos, Señor, el cumplir tu voluntad sobre la tierra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oro todo, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga.